Queridos amigos, comenzamos una nueva semana de Alumbrando la Ciudad. Bienvenida a la teleaudiencia. Mario, bienvenido. Es un placer estar, como siempre decimos, en este lugar y poder llegar a sus hogares. Totalmente el saludo para toda la teleaudiencia, para Edgardo también, por supuesto. Y sí, realmente es un placer poder compartir con ustedes este tiempo y colocarnos en las manos de Dios para lo que sea, ¿verdad? Exactamente. Y como siempre digo, espero, yo lo que digo que espero siempre es que la audiencia pueda estar siendo enriquecida y alumbrada, ¿no? Como bien dice la palabra, el título, ¿no? Alumbrando la Ciudad, el nombre del programa, que podamos realmente ser alumbrados a través de la palabra. Exacto. La palabra misma dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Totalmente. Entonces, lo que intentamos es eso, traer la vida cotidiana, traer los hechos cotidianos a la luz de la palabra de Dios para que, eso pueda alumbrar en nuestro caminar, ¿verdad? Totalmente. Y una de las cosas que indudablemente que es cotidiano es cuando hablamos, ¿no? Nuestro hablar. Y algo entonces, tan común como eso. Exactamente, tan común como eso y que tiene, que Dios habla mucho también de todo eso, ¿no? Habla mucho de las palabras que decimos, de la forma de hablar. Entonces nosotros titulamos el poder de las palabras. Ahí y está. A veces nosotros nos preguntamos, pero a ver, o me podría decir la audiencia, poder, el hablar tiene poder. Mucho más del que se piensa. Y no solamente cuando hablamos del poder de la palabra pensamos de repente en grandes oradores. Exactamente. ¿Verdad? Que pueden ahí condicionar las masas, digámoslo así, de alguna forma. Totalmente. ¿Verdad? A través de sus discursos, ¿no? Sí, ni que hablar. Pero tiene mucho más poder que eso. No es solamente aquel que habla, que sabe expresarse muy bien, que se expresa muy bien, que logra llegar a las masas el que tiene poder con la palabra. Es muchísimo más allá. Claro. Va mucho más allá, ¿verdad? Indudablemente que nosotros cotidianamente hablamos y muchas veces hablamos mucho o muchas veces hablamos poco, pero cada palabra que nosotros decimos tiene, hay alguien que la está escuchando y que la está recibiendo. Y ahí ya le está llegando a alguien y yo pensaba, ¿no? Digo, incluso nosotros podemos hablar palabras que puedan cambiar la vida de una persona, ¿no? Yo creo que toda palabra en cierta forma transforma. Toda palabra, claro. ¿verdad? Yo te digo a vos algo. Eso ya cambió en vos. Claro. Lo que yo te diga cambió en vos, lo que sea, ¿verdad? Puede haber cambiado un concepto, puede haber cambiado una forma de ver las cosas, puede haber cambiado hasta tu imagen que tenés de mí. Totalmente. Por lo que yo te dije. O la imagen que tenés de alguien, o una reflexión sobre tu propia vida, sobre tu propio camino, o sobre mi vida, ¿verdad? Pero algo ya produjo la palabra. Sí, ¿verdad? Indudablemente que puede ser algo bueno o algo malo. Puede Total. ser algo que sea que nos ayude a ir hacia adelante o salir de un pozo o yo qué sé, o en diferentes circunstancias poder avanzar, o puede ser que nos hunda también, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, uno se compra un auto nuevo y tal vez viene uno y dice, qué lindo auto que te quedó, mirá qué lindo auto, qué es precioso. Como te pueden decir, mirá, es una porquería. Vos sabés que siempre tuvo problemas en esto, tiene problemas en aquello, en lo que sea. Entonces ahí, como siempre decimos que la palabra tiene poder para construir o para destruir. Exactamente. Y eso es un poco lo que también Dios lo dice, ¿no? en su palabra, ¿no? Y yo, a ver, el principio de todo lo que uno cuando va a buscar este estudio o cuando va a buscar parte de esto de la palabra, lo que sale a la luz, lo primero es cuando Dios crea a la humanidad. Claro. Dice que lo creó a través de su palabra. Dios creó todo a través de su palabra. ¿Viste? Bueno, yo soy matemático, ¿no? A mí me gustan mucho las matemáticas. Y yo siempre asocio todo por transitiva, ¿viste? Yo sé que si A es igual a A tiene un valor X, B es igual a A, por lo tanto B tiene valor X, Claro. ¿verdad? La Biblia dice que Dios creó todo por la palabra, ¿verdad? Y después dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Exactamente. O sea que por la lógica consecuencia matemática, si Dios tuvo el poder para crear con la palabra, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, significa que tenemos el poder para crear con la palabra. Exactamente. Sí, y que tenemos si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos características de Dios en nosotros, Exacto. ¿no? Para que lo que creemos, vamos a decir,
también tenga esa característica que Dios hizo cuando Dios hizo el mundo. Indudablemente tal vez no vamos a crear un mundo. Sí, pero si nosotros nos ponemos a mirar, vamos a ver que cuando empieza, como vos decís, cuando empieza el Génesis con la creación, cada cosa que creó, dice la Biblia, que Dios vio que era bueno. Nosotros tenemos poder para crear lo bueno. Exacto. Como vos decías recién, en nuestra vida, en la vida de los demás, en el entorno, tenemos poder para crear lo bueno. Claro. Sí, indudablemente que así, ¿no? Nuestra palabra tiene también, claro, tiene poder para edificar, como tiene poder para destruir. Totalmente. El tema es que muchas veces, como en este mundo, como lo hemos hablado más de una vez, en este mundo caído, lamentablemente... es más lo que se destruye es que más lo que se construye. Exactamente, y ese es el... A veces lo hacemos sin darnos cuenta. O sea, claro. A veces hablamos palabras que en realidad no... Muchas veces no tenemos el significado total de lo que estamos diciendo. O no logramos ver la connotación que tiene esa palabra, el impacto que tiene esa palabra, ¿verdad? Y dice Dios dice, ¿no? que de toda palabra ociosa, dice, vamos a tener que dar cuenta nosotros. También, exactamente. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces hablamos cosas que no las sabemos, pero no solo que no las sabemos, que no sabemos el impacto que va a tener en el futuro cuando nosotros lleguemos delante de Dios. Sí. Nosotros veces vamos a tener que dar cuenta y Dios te va a decir, ¿por qué dijiste esta palabra? No, pues es una pavada. Pero a ver, claro. Yo les había dicho que no. Al ser humano le dije, no podían hablar cosas. Totalmente, digo. Y si una de las cosas, digo, en la palabra, hay muchas cosas indudablemente que son muy, muy importantes, ¿no? Pero digo, ¿cómo nosotros nos referimos a los demás? Claro. ¿Verdad? Claro. Eso es una de las cosas que más impacta y que más cambia, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos referimos a los demás? ¿Qué es lo que nosotros les decimos a los demás? Que eso es lo que estamos impactando. Esas son las flechas que le estamos tirando al otro, ¿verdad? Si yo estoy todo el día dándote palo, sí que vos no servís para nada, que vos esto, que vos aquello. Yo conozco padres o madres que hacen eso. Totalmente. En la ignorancia, indudablemente, sin tener en cuenta lo que puede repercutir en sus hijos. Y después muchas veces se lamentan porque sus hijos no alcanzaron nada, porque no llegaron a nada, porque son no inútiles. Pero es lo que ellos le dijeron desde niños. Claro. Es lo que ellos siempre le dijeron. Y eso fue lo que fue haciendo impacto en sus vidas, ¿verdad? Cuando nosotros, con la misma boca, tenemos el mismo poder para alentarlos, para decirles, bueno, dale que vos podés, vos sabés, vos vas a aprender, vos vas a salir adelante, ¿verdad? Y vamos a ver el resultado. En Proverbios 18:21 dice que la lengua tiene poder, ¿cómo que dice? Sobre la muerte y sobre la vida. Exacto. Tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Sobre la vida y sobre la muerte. Muchas veces nosotros pensamos simplemente en la vida como ser humano, pero en realidad tiene poder sobre la muerte y sobre la vida de circunstancias también. O de muchas veces cosas que nosotros queremos emprender. De circunstancias, de sueños, de situaciones. Claro. De cantidad de cosas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros destruimos o matamos en la reputación de una persona? Exacto, la reputación de una persona. Eso ¿Cuántas veces de repente se anda por ahí, es muy común de repente en los jóvenes o en las jóvenes, que aquel tal cosa, o aquella no sabe qué tal? Sí. Y estamos matando la reputación. Claro. Sí, porque eso queda después. O miramos a alguien y decimos, aquel debe ser medio ladrón, debe ser esto, aquel... cosas muy comunes, de repente, aquel debe ser un jodedor, porque vos fijate que de repente queda prosperado y no sabemos cómo. No importa saber cómo. Pero entonces ya estamos matando la reputación de esa persona. Totalmente. Con nuestras palabras. Vuelvo a lo mismo. ¿En quién estamos matando? En la persona que nos está escuchando. En el receptor estamos nosotros ocasionando un daño y matando esa persona en su reputación, en su bienestar, en lo que sea. Yo ahora pensaba, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nosotros muchas veces matamos la creación de Dios. O sea, nos matamos a nosotros mismos en realidad. Totalmente. Con nuestras palabras mandamos como vos decías, como lanzas, vamos a decir, para destruir. Y no nos damos cuenta también, que ahí hay un tema importante, que el ser humano es el único animal que puede comunicarse hablando. Sí, claro. No hay otro ser en la creación que se comunique de la manera que nos comunicamos nosotros. Los demás, los animales se comunican por sonidos guturales. Claro. Nosotros tenemos el poder de la palabra, justamente, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Exactamente. Tenemos el poder de la palabra. Y qué importante eso, ¿no? Cómo a veces esos detalles se nos escapan, ¿no? En la vida cotidiana, o no lo aprendimos, o no lo sabemos directamente.
y no sabemos qué importante es. Bueno, yo quería decir algo porque en realidad ya vamos a ir al corte. En el mundo espiritual, ¿no? Esa connotación que tiene todo eso en el mundo espiritual, que lo vamos a ver. Si lo que nosotros dijimos recién es importante, impacta, en el mundo espiritual es mucho más poderoso todavía. Porque de eso íbamos a hablar en realidad del mundo espiritual. Nos vamos a la rama. No, ya volvemos, queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, queridos amigos, seguimos después de esta breve pausa, seguimos con esto de el poder de las palabras. Bueno, yo quería, antes de arrancar con la parte espiritual, quería leer un pedacito en Efesios. Sí. Efesios 4, 29, dice, es un consejo en realidad que Pablo nos da, ¿no? Sí. Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Digo, qué importante, ¿no? Lo que nos dice Pablo ahí en Efesios, o que le dice más bien a los efesios, ¿no? Que era lo que veníamos hablando recién, ¿no? Que claro, muchas veces nosotros podemos destruir o podemos realmente construir y ayudar a otras personas a través de la palabra, ¿no? Exactamente. Podemos edificar, podemos darle para adelante a las personas. Incluso digo, Pablo dice que evite toda conversación, toda palabra obscena, en fin, toda conversación. Muchas veces nosotros estamos en situaciones que no sabemos qué decir y entramos a alargar. Claro. Cosas como sin, como por decir algo, ¿verdad? Y eso muchas veces es lo más nocivo. ¿Por qué? Porque en ese por decir algo por ahí estamos, como decíamos recién, matando, hiriendo, dañando. Dice que de las muchas palabras siempre, en las muchas palabras siempre hay un pecado que se dice, ¿no? A veces sin darse cuenta salta una palabra que no tenía que haberse dicho y eso es pecado, porque eso en realidad es algo que Dios no lo tenía planeado que lo dijéramos en realidad. Lo dijimos por nuestra propia humanidad. Por querer hablar. Por querer hablar a veces de más, ¿no? Pero íbamos a hablar un poco del tema, o sea, de la palabra, pero en la parte más que nada espiritual. Bien. Por lo menos para terminar esta parte, ¿no? Y bueno, no sé, Mario, vos. Sí, yo creo que cuando hablamos de la palabra y lo espiritual, lo primero que tenemos que arrancar es por la palabra de Dios. ¿Verdad? La palabra de Dios tiene una connotación, un poder, y nuestras palabras en Dios también. ¿Verdad? Pero si vamos por el principio, que es por el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios entendemos que es la Biblia. Totalmente. O sea, entendemos que es lo que Dios dijo y lo que Dios dijo, no solamente lo que Jesús dijo, sino lo que Dios dijo a través del tiempo, ¿verdad? Exacto. Y dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que hemos creído es poder de Dios. O sea que ahí ya tenemos una muestra de la importancia. Para nosotros la palabra de Dios es poder de Dios. Exacto. ¿Tá? Pero no es poder de Dios simplemente suelto así. Sí. Es poder de Dios a nuestro favor. Es un arma poderosa que nosotros tenemos a nuestro favor. Y entonces ahí empieza la palabra que nosotros soltamos, ¿verdad?, a hacer efecto en lo espiritual. A tener esa repercusión en lo espiritual. Algo que nosotros hemos dicho varias veces, digo, que no es menor, es que el mundo espiritual es tan real o más real que el mundo material. Nosotros muchas veces no tenemos en cuenta el mundo espiritual, o el hombre en general no tiene en cuenta el mundo espiritual porque no lo ve. Totalmente. Pero es muy real. Como nosotros siempre teníamos como comparación que si aquí estallase una bomba atómica rompe todo, termina todo, ¿verdad? La vida aquí terminaría, la vida como la conocemos terminaría, pero el mundo espiritual permanece intacto. Claro. Al mundo espiritual no le afectaría. No le afectaría en lo físico. Sí, te entiendo, porque no se rige por lo físico. Exactamente, claro. Porque es espiritual. Entonces digo, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada palabra que nosotros soltamos tiene una repercusión en el mundo espiritual y eso repercute en el mundo material. Y es muy interesante porque nosotros soltamos la palabra en el mundo natural, claro, el mundo físico, hablamos. Pero eso tiene una repercusión en el mundo espiritual que, digamos, las ondas repercuten aquí.
Es una onda de radio que van... Ahí está. Es el efecto rebote, ¿viste? Nosotros lanzamos la palabra acá hacia el mundo espiritual y rebota y vuelve al mundo material. Más o menos así para hacerlo gráfico. Indudablemente que en el mundo espiritual siempre hemos hablado y yo creo que ya la mayoría debe estar conociendo, ponerle que alguno no que se esté enganchando ahora. Hay dos fuerzas. Totalmente. Lo hemos hablado más de una vez. Que está Dios y está el diablo. No hay otra. No hay otro salto. No hay medias, claro. Ahí no hay medias tintas. Ahí no hay medias tintas, no hay neutralidad, claro, tampoco. Y esas ondas, y esas palabras, vamos a decir, están ahí dirimidas, vamos a decir, entre ellos dos, ¿no? Totalmente. Entonces nosotros pronunciamos palabras que repercute, ¿verdad? O que hace efecto y que las toma en su favor. O uno o el otro. Claro. Yo pensaba, a veces nosotros, como vos bien decías, ¿no? A veces nosotros largamos... A ver, voy a ir a mi ejemplo primero, ¿no? Cuando yo era más joven, bueno, hace muchos años de esto. Muchísimo. Yo antes de conocer de Cristo, yo era una persona que hablaba mucha mala palabra. Mucha. Era de ponerle que de 10 palabras a 8 eran malas palabras. Era algo como una costumbre, ya se había hecho. ¿Sí? Como un vicio ya tenía de hablar malas palabras. Y yo no me daba cuenta de ese detalle. Yo no me daba cuenta. Me di cuenta cuando Cristo llegó a mi vida y ahí me di cuenta lo que estaba pasando en mí. Pero ¿qué pasaba? Antes, cuando yo decía esa mala palabra, mi vida se estaba poniendo como tosca, como ogra. Se va secando, se va endureciendo. Uno se va endureciendo. ¿Por qué? Porque uno mismo, esas mismas palabras rebotan hacia uno. Totalmente. O sea, vos le largás al aire, pero rebotan hacia uno. Totalmente. Por lo mismo que decíamos recién, o lo toma a su favor o Dios o el diablo. Claro. ¿Verdad? Y si nosotros lanzamos palabras para que las tome el diablo a su favor, indudablemente no va a repercutir bien en nuestra vida. Va a terminar perjudicando nuestras vidas eso. Claro. Y todo eso yo no me daba cuenta, pero indudablemente que estaba yendo, yo me daba cuenta en lo físico o en las situaciones que estaba pasando, pero no me daba cuenta el por qué llegué a esa situación. Cuando yo conozco de Dios, indudablemente que ahí mis ojos empiezan a abrirse y empiezo a ver otras realidades, ¿no? Claro. Y a través de su palabra que me hace dar cuenta de que uno de los problemas era justamente lo que hablabas. Era claro, eso. Lo que hablamos. Y dice que la palabra sale de lo profundo de nuestro corazón. Exacto. O sea, ¿qué era lo que había en mi corazón? Y no había cosas buenas. ¿No? Es más, cuando a Cristo le preguntan qué es lo que contamina al hombre, exacto, dice que no es, si se puede comer esto o aquello, que hay toda una discusión teológica si sí o si no, ¿verdad? Si se puede comer, no sé, si se puede comer cerdo, se puede comer, no sé, morcilla, tantas cosas que hasta hoy, conozco varias versiones, ¿verdad? Varias interpretaciones de la palabra de Dios. Cristo es muy claro, dice, no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre. Lo que entra en la boca del hombre entra y sale y se va a la letrina y ya está. Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre. Claro. Y parecería, bueno, pero si ya está, ya salió, ¿en qué va a contaminar? Porque lo que sale de la boca del hombre es lo que está en el corazón, dice. Claro. De lo profundo del corazón. Y de lo que está en lo profundo de nuestro corazón sale por nuestra boca y repercute en lo espiritual. Claro. Entonces, eso es lo que contamina en realidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado justamente con lo que hablamos. No es que, no puedo hablar más, no es eso. Es simplemente ser sabios, claro, tratar de buscar, hablar palabras de sabiduría, hablar palabras de bien. Dice que si hay algo digno de alabanza, digno de honra, si hay algo bueno, en eso pensad, dice. Totalmente. Entonces ahí es como nosotros vamos edificando realmente con nuestras palabras. Sí, hay otra parte que también dice, creo en el mismo versículo ahí, que dice, no hablad mentiras entre vosotros. Exacto. O sea, muchas veces nos engañamos, vamos a las personas y nos estamos engañando y capaz que para quedar bien o capaz que lo que por ahí lo que antes decíamos una mentirita blanca. Claro, pero sigue siendo una mentira y mentirita en el mundo blanca, espiritual negra, eso es amarilla es mentira, claro. Y en el mundo espiritual es mentira. Totalmente. Y es un pecado y es algo que nos hace daño a nosotros y le hace daño a la otra persona porque indudablemente que repercute en todo, ¿no? En todas esas cosas que hemos hablado. Claro, ahí está. Ahí tenés un ejemplo bien claro. La mentira, por ejemplo. Decía, la Biblia dice no hablar con la verdad unos con otros.
la mentira. Ah, bueno, no, pero es una mentirita blanca que no pasa nada, que no hace... Pero si eso que nosotros lancemos, aunque sea una mentirita que no tenga importancia aparentemente, ¿verdad? Va a repercutir en el mundo espiritual. ¿Cómo va a repercutir en el mundo espiritual? La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Ujú. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Totalmente. Y Satanás es el padre de la mentira. Entonces, si nosotros lanzamos mentiras, porque son mentiras piadosas o mentiras blancas, o esa mentira que no tiene importancia, ¿para quién va a ir? Sí, ¿A quién va a sumar? sí, va a ser una En lo espiritual, claro. ¿a quién va a sumar? O sea, ahí digo, y Satanás indudablemente que está loco de la vida que... Y él va a ir agarrando, va a ir atándonos con Claro. esas cosas, porque con Exactamente. esas cosas nos atan también. La palabra nos ata mucho más que una cuerda. Exactamente. Y eso está bueno para decirle a la audiencia, ¿no? Que tal vez muchas veces nosotros estamos atados con ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez la teleaudiencia, muchos de los que nos están escuchando, pueden estar atados con esas palabras que muchas veces soltamos, palabras de maldición, palabras de mentira, bueno, cosas que hemos dicho sin sentido, y que A veces, diablos nos atan. a veces pensándolos, queriéndolo decir, y a veces no, a veces, bueno, soltamos como Claro, bueno. pero lo que le queremos decir es que hay una solución para eso, ¿no? Totalmente. La primera solución es que, como vos bien dijiste, Cristo vino a darnos libertad de todos esos amarres que Satanás ha puesto en nuestra vida, ¿no? Exacto. Culpa nuestra, porque en realidad la culpa es nuestra misma. Sí, porque las palabras que nos ataron fueron nuestras propias palabras, o de repente alguien nos ató con sus palabras también. De repente alguien nos ató con sus palabras, tanto en lo espiritual como en lo emocional. Exactamente. Porque se puede atar en el alma también con las palabras, ¿verdad? Eso es otra cosa muy común, en el alma atar con las palabras, en los sentimientos, atar con las palabras. Pero la Biblia dice que Cristo vino para darnos libertad. Dice que Él vino para dar libertad a los cautivos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Exactamente. Y eso es importante. Entonces digo, sobre toda palabra que nos ha atado, que nos ha perjudicado, que nos ha hecho permanecer estáticos, que no nos deja mover muchas veces, ¿verdad? Hay una solución que se llama Cristo. Sí, a veces situaciones, situaciones que nos sentimos mal, como vos decías, el alma, nos sentimos como pesados, como que no queremos avanzar, como que no podemos más, como que ya parece que llegar al fin, que no tenemos más nada para hacer. Y es porque muchas veces estamos realmente atados a palabras que han soltado sobre nosotros, que nosotros mismos hemos dicho. Totalmente. No sé, cosas que tal vez, muchas veces palabras, como decíamos hoy, ociosas en realidad, que muchas veces se sueltan, a veces con una cizaña, esas palabras con cizaña realmente, que van directo, ¿no? Exacto, o de repente en un momento de nuestra vida con dolor o con rencor o con raíces de amargura en nuestro corazón lanzamos palabras que lo que hicieron fue atarnos. Claro. Y bueno, pero como decíamos recién, la solución está, la solución se llama Cristo. Exactamente. Así que, queridos amigos, le queremos dejar esto, ¿no? Que Cristo es la verdad, y a través de la verdad nosotros podemos ser libres de todas esas ataduras que el diablo muchas veces nos ha agarrado y nos tiene agarrado. Así que, le dejamos como siempre, ¿no? Y bueno, y que recuerde que en su boca está el poder de la vida y de la muerte. Exactamente. ¿Verdad? Que bueno, cuando hablemos, acordémonos de eso. Totalmente. Queridos amigos, los dejamos hasta la semana que viene. Gracias, Mario. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga mucho. Chao, chao.